A todos tomen asiento, por favor. Yo no tengo tantas anécdotas como el pastor Moore, porque yo soy más joven y él ha vivido mucho y ha escuchado muchas cosas en su vida. Y realmente le comento porque hay una palabra que puede expresar cuando uno se apropia de algo que no es de uno y que lo presenta como si fuera algo original. Y hablando de eso, realmente, ante la infinita sabiduría de Dios, nadie puede pretender que tiene una revelación privada o utilizar un sermón y tratar de manifestar que es original. Digo, realmente todo viene de la palabra de Dios. Lo que uno debe pedir es que el Espíritu Santo verdaderamente ilumine nuestra mente y nuestro corazón para que podamos recibir la palabra de Dios. Eso es sumamente importante. Y digo esto porque voy a citar a un hombre que se llamó A.J. Gordon. Este señor nació en los años 1800 y cuando él tenía 36 años, el día de su cumpleaños, número 36, que era el 19 de abril de 1872, hace casi 151 años, él dijo algo sorprendente. Decía, más allá de entender que cómo fue posible que Dios se encarnara para la mente del pensamiento humano, es sumamente difícil comprenderlo, que Dios se haya hecho hombre. Más allá de entender que cómo puede ser uno un hombre común y corriente y gozar de la naturaleza divina a través de Cristo. Y yo le añadiría ahí, y no solamente el hombre natural, sino cómo es posible que uno siendo un pecador pueda gozar de la naturaleza divina. Entonces tendríamos que irnos hacia atrás, hacer preguntas. Este hombre hizo preguntas interesantísimas. Tuvo que discernir en qué es lo que sucedía cuando uno era regenerado, justificado, redimido. Cómo era uno santificado, cómo era glorificado. Él decía, bueno, ¿cómo es posible que el hombre, sin ser santo, pueda ser parte de la cabeza que es Cristo, cuando Cristo es santo? Dice que es necesario que en el cuerpo de Cristo uno tenga que ser santo, y eso es santificado a través del Espíritu Santo. Él dijo, si uno está en Cristo, es preciso que haya sido regenerado, porque ¿cómo pudiera estar la cabeza viva y los cuerpos desmembrados? Dijo, si uno está en Cristo es necesario que haya sido redimido, porque ¿cómo podría estar el Hijo de Dios en la gloria? Mientras aquel que se ha hecho, que ha sido hecho parte de él, yace en el sepulcro. Y finalmente, si uno está en Cristo es preciso que haya sido justificado, porque ¿cómo puede Dios aprobar la cabeza y condenar a los miembros? Bendito Padre Dios, te damos infinitas gracias, Señor, por estar aquí. Te damos gracias porque sabemos que tu Espíritu Santo reposa en nosotros porque somos tus hijos. Y yo recuerdo el pasaje de Ezequiel en aquellas visiones divinas en que tu gloria venía desde lo lejos y él observaba cómo llenaba toda tu casa. Que tu gloria, Señor, repose ahorita en esta casa. Y que tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude porque somos un pueblo pecador, Señor. Un pueblo de mente frágil, de carácter débil, Señor, que nos hace pecar, Señor. Que nos hace ser infieles y transgredir tus mandatos. Pero también sabemos que tu Santo Espíritu, con el poder de tu Espíritu, Señor, con el poder de tu fuerza,
Ayúdanos a aclarar nuestras mentes, a disipar todo lo oscuro que hay ahí, para que podamos gozarnos, Señor, de tu palabra, comprenderla, vivirla, experimentarla, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, el Mesías. Amén. No estén tan solemnes, no estén tan serios. Estoy diciendo cosas que vienen en la Biblia. Deberíamos estar gozosos. Dice Juan 14:26. Hoy es un día para mí muy especial. Yo no utilizo mucho ir de muchos versículos a muchos versículos, pero particularmente hoy es necesario que lo hagamos. Y vamos a leer en Juan 14:26 lo siguiente. Dice: pero el Paracleto o el abogado, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. Y en ese tenor, en ese sentir, es como debemos venir a la casa de Dios. Debemos venir con nuestro espíritu contrito, pero con una apertura de que el Espíritu Santo verdaderamente testifique a nuestro espíritu estas verdades divinas y que son eternas, pero que también trascienden todo el tiempo y están presentes en este momento, y que uno las necesita para poder vivir en este mundo que es antagónico a nosotros, o para poder sobrellevar nuestras cargas o confrontar nuestros propios pecados en nuestra carne. Y finalmente, como siempre me gusta rematar en los mensajes, saber que tenemos un adversario, un enemigo, y que solamente en Cristo Jesús, en la divinidad de Cristo, podemos vencer. Tenemos que llevarnos en nuestro bagaje, en nuestra maleta, en nuestros cajones, en nuestros propios archivos espirituales, todas estas cosas, pero no para guardarlas, sino para experimentarlas. Voy a leer el versículo 21, 23 y 24 de ese mismo capítulo 14 de Juan. Dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Miren, esto es sumamente importante para entender la unión que tenemos como creyentes, como hijos de Dios en Cristo. Sería interminable, habría un sermón eterno para poder explicar o tratar de escudriñar la mente de Dios, que ciertamente es imposible, pero por lo menos vislumbrar lo que Dios trata de hacer, de decirnos. Dios siempre constantemente está intentando revelarnos sus propósitos eternos. Nosotros somos los que no hacemos esto, no guardamos sus mandamientos, no amamos al Padre. Siempre estamos en carácter rebelde, como sea cualquier cosa, y particularmente lo digo de manera personal, me desfigura, en un momento dado las cosas lo vencen a uno, necesita uno la comunión con Dios. Pero bueno, esa es la idea central de la unión con Cristo, entender el Evangelio, entender las cosas de Dios y entender estas verdades y estos propósitos que son maravillosos y que es verdaderamente profundo. En Efesios 3, y es importante porque estamos reunidos todos los santos, el apóstol Pablo nos exhorta de la siguiente manera. Dice en el capítulo 3, del verso 3 al 21, ¿no? 13 al 21. Por tanto, pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Voy a brincarme al 16. Para que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite el Mesías por la fe en nuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, escuche bien, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura,
la longitud y la altura y la profundidad, y así conocer el amor del Mesías, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud en Dios. Voy a citar pasajes que tienen un vínculo, que se van relacionando. Conocer la profundidad, la anchura, la longitud del amor de Cristo, porque el amor de Dios se revela en Cristo y en esa unión que tiene nosotros. Pudiéramos hablar del bautismo, pudiéramos hablar de nuestra crucifixión juntamente con Cristo, pudiéramos hablar de muchas cosas, pero ahorita el punto central es entender cómo nos unimos al Señor, cómo teniendo naturalezas tan distintas, y como decía en un inicio, y si vamos hacia atrás, y si nos pudiéramos presentar en eternidad o tratar de entender esto, y dijéramos, ¿cómo fue posible que en el mismo capítulo de Efesios, en el capítulo 1, perdón, en el verso 4 dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y manchos delante de Él? O sea, ciertamente, gloria a Dios. Porque imagínense cómo pudo Dios elegir y amar a alguien, el alma de un ser que aún no existía. ¿Cómo fue posible? Habríamos que hacer muchas preguntas. ¿Cómo es posible que en aquella eternidad Dios nos haya elegido, amado, sabiendo que somos pecadores? Y yo recuerdo bien en el libro de Génesis, en el verso, creo que 2 y 3 del capítulo 1, que la tierra estaba llena de tinieblas, pero que Dios dijo, haya luz, y hubo luz. Y me remonto a la cruz de Cristo y recuerdo lo que dice Mateo, que Cristo estuvo en la cruz clavado y hubo 3 horas de oscuridad, como había oscuridad en el Génesis. El pecado en la espalda de Cristo. Pero el Padre de las luces, dice Santiago, el que da toda dádiva y todo don perfecto que viene de lo alto, del Padre de las luces. Dios proyecta esa luz en su Hijo hacia la eternidad pasada, el Cristo de la eternidad pasada, porque aquí dice que fuimos escogidos en Él antes de la fundación del mundo. Deberíamos considerar que somos tan perfectamente y abundantemente amados, que aunque no tenemos todas las respuestas, buscamos en la Biblia. Y el salmo que leyó el hermano atisba, vislumbra, da lucecitas, señales de que algo estaba pasando. Dice el Salmo 139:13, tú formaste mis riñones, me tejiste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque asombrosa y maravillosamente fui formado. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos, aunque en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Tus ojos veían mi embrión y todos mis días fueron trazados y se escribieron en tu rollo cuando aún no existía ninguno de ellos. Y escuche esto. Oh poderoso, cuán preciosos me son tus pensamientos y cuán inmensa es la suma de ellos. Así es la inmensidad de Dios. En Romanos podemos encontrar en el verso 11, en el capítulo 11, en los versos 33 y 36, algo de la respuesta que estamos tratando de encontrar ahorita, que dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y el conocimiento de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dijo a él primero para que le sea recompensado? Y escuche bien, porque de él, por él
y en Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Dos palabras. Fuimos escogidos en Él, en Cristo, de gran valor, en aquella eternidad, ¿verdad? Que nos hace preguntarnos cómo fue eso posible antes que las cosas fueran creadas. Y yo recuerdo un autor, creo que es H.C.G. Moule, no sé cómo se pronuncia en inglés. Recuerdo muy bien que él decía que es tanto la omnisciencia de Dios y tanto su poder que Él pudiera estar sentado en su trono en la eternidad, un trono intemporal que le permite, por lo tanto, ver el pasado eterno en Cristo y ver el futuro, como lo describen las profecías y como lo describe el libro de Apocalipsis, qué es lo que viene. Y poder ver entonces la cabeza y el cuerpo, como dijo este señor Gordon, justificado, regenerado, redimido, pero finalmente glorificado. Y esto nos hace entender que el Todopoderoso puede hacer todas estas cosas maravillosas. Él puede, por lo tanto, encarnarse como el primer eslabón que redime al ser humano pecador. Y después, cuando nosotros, aunque esto ocurrió en la eternidad, en el presente, Dios demanda que nosotros reafirmemos con la declaración de fe de que aceptamos y de que entendemos que solamente tenemos salvación en Cristo Jesús, y hacer el otro eslabón que une a esta cadena perfecta, a este círculo que se cierra. Y eso nos ayuda a saber que el Espíritu, que la divinidad de Dios en su Espíritu está en nosotros. Porque ahí surgen muchas preguntas en el creyente. Dios nos invita siempre a estar en santidad, a buscar nuestra santidad, y la pregunta que muchas veces nos hacemos de manera indirecta y que nos deberíamos hacer de manera directa es: ¿cómo uno siendo pecador puede llegar a ser santo? ¿Cómo ocurren esas cosas? Y Dios dice aquí en su palabra, en Juan 15, que si permanecemos en Él, Él permanece en nosotros. Y si Dios permanece en nosotros, somos capaces de vencer el pecado. Somos capaces de ser santos y de allegarnos a la santidad que Dios demanda de nosotros. Por eso es importante no solamente leer, saturarse de la palabra, sino vivirla en cada momento, día a día. Habíamos hablado, mejor dicho, hablé yo creo que el 5 de enero sobre el versículo que trata sobre renunciar a uno mismo y llevar su cruz todos los días. Someter el yo, el ego, el orgullo que está a flor de piel y que busca siempre dominarnos y sujetarnos y controlar nuestra voluntad. Todo es de voluntad, hermanos, todo es cuestión de decirle: Señor, aunque mi voluntad no pueda, yo necesito de tu voluntad, o dame la voluntad que yo necesito para no pecar. Porque de otra manera llevamos nuestras vidas con una carga tan inmensa que no se vuelve gozosa, porque no es una cuestión de moralidad externa, porque no es una cuestión de vestirse de Cristo ahorita que estoy delante de mis hermanos y afuera desvestirse y ser realmente como uno es, y yo soy el primero. Cuesta trabajo, pero nunca hay que claudicar, nunca hay que ceder. Pero bueno, yo me gozo saber que la propiciación de Cristo, que esa cruz, ¿verdad?, me lleva a comprender mi propiciación en la eternidad cuando Dios decidió. Y esto habla de la predestinación, de que uno fuese elegido en Cristo. Pero también hablé que el creyente tiene su parte, ¿verdad? Vaya.
En la parábola del hijo pródigo, que muchas veces hemos dicho que podríamos también llamarla como la parábola del padre amante, el padre amoroso, es más o menos algo parecido. Hay dos eventos donde uno siempre es primero. A Dios le plació crearnos primero, antes de la fundación del mundo. Pero Dios también se complace en que uno responda a esa elección. Y en la parábola del hijo pródigo, el hijo primero recapacita y dice, me levantaré e iré a mi padre. Ay, no quiero que se me salgan las lágrimas, pero espérenme esto. Dice Lucas 15, 18, dice, me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Y el 20, escuche bien, y levantándose el padre, y levantándose fue a su padre y estando, fíjense bien, él aún distante su padre lo vio y corriendo, enternecido se echó sobre su cuello y lo besó efusivamente. Imagínense Dios en Cristo, en la eternidad, viendo de lejos a nosotros pecadores y echándose a correr para abrazarnos, para que podamos compartir su naturaleza divina, esa unión con Cristo eterna. Juan, en el capítulo 17, en el verso 20, adquiere sentido esta verdad espiritual. Dice 17:21, para que todos sean uno como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unión con Cristo es necesaria para la santidad. Mire, la palabra habla de muchos misterios. El misterio de la iglesia, el misterio del matrimonio. Pero hay el misterio más grande. No, si no iba a llorar. Gracias. Pero el misterio más grande es el misterio de Cristo. Ese es el misterio más grande. Si vamos a Colosenses, capítulo 2, a partir del verso 1, Pablo dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha tengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la plena riqueza de certidumbre, de entendimiento. Y escuche bien, a fin de conocer completamente el misterio de Dios, el Mesías. Estamos hablando que ese misterio, el misterio de Dios, Cristo encarnado, es el misterio clave. Es la base para empezar a descubrir todas las más doctrinas que hablan acerca de los misterios de la iglesia, y había dicho yo del matrimonio. Y esto es sumamente importante porque cuando uno entiende el misterio de Dios en Cristo, uno entiende el hecho de que Dios se encarnara. Y ese hecho, de ahí se desprende el hecho de que como Él comparte nuestra naturaleza humana, a través de ese evento nosotros compartimos la naturaleza divina de Dios en nosotros. Gloria a Dios, exactamente.
Si lo he repetido muchas veces, discúlpenme, pero yo siempre he dicho, todas las iglesias, llámense como se llamen, deberían ponerse en Cristo. Iglesia Bautista de Trinidad en Cristo. Todo es Cristo, todo depende de Cristo. Es algo maravilloso que Dios nos haya bendecido tan grandemente con su Hijo amado. Cuando uno va y medita, pero profundamente, una meditación profunda en los hechos de la redención de Cristo, ve cómo es el estándar de oro, es la regla, establece la fórmula gloriosa de la vida cristiana. En Cristo, todo está ahí. Y aquí en Colosenses, en el capítulo 1, a partir del verso 16, dice, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Y todo subsiste en Él y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia. ¿Qué tratamos de decir? Que todo y todas, cuando se utilizan aquí, son palabras que describen el valor que tiene Cristo, cómo toma Dios a su Hijo y lo pondera por encima de todas las cosas. Es un valor que la Biblia lo refiere como sumo, como lo último. No hay nada más excelso, más elevado, más encumbrado. Es lo máximo que puede haber. Todo y todas estas cosas recalcan esa cualidad de Cristo, que Él está por encima de todas las cosas. Y eso es admirable. Quien posee ese valor tiene que ser admirado continuamente. Y es por eso que nosotros debemos vivir admirando, amando, buscando a Cristo en nuestras vidas, en absolutamente todo. Dios es tan compasivo y su fidelidad es tan grande que Dios conoce cuando nosotros nos alejamos de Él y siempre está ahí, esperando transformarnos, esperarnos cambiando, esperando hacer en nosotros. Pero Dios no puede hacer algo en alguien que no le pertenece. Nosotros tenemos que tener ese sentido de pertenencia. Debemos leer, releer y meditar en las maravillas que Dios nos propone. Tenemos que aprender a doblegar nuestro ser y empezar a aprender a confiar en Él. En todo. No es una tarea fácil, por no decir la otra contraparte, que es difícil. No es difícil. No es fácil, es una manera distinta, completamente distinta. No es fácil cuando usted lo hace de manera individual, cuando usted lo hace de manera personal, en sus propios argumentos, en sus propias posibilidades, en su propio carácter. Tiene que ir acompañado de Cristo. Por eso es muy importante que la grandeza de Dios está encerrada en ese hecho de que Cristo está en nosotros. Dios lo dijo. Ustedes son los pámpanos, yo soy la vid. Tenemos que estar apegados a la vid. Pero solamente puede crecer un pámpano cuando obedientemente, diligentemente, espera, aprende a esperar en Cristo, a crecer, a dar fruto. De otra manera la vid muere. Finalmente, vamos a orar para decirle a Dios, Padre, que esta palabra que viene de ti,
que llega a nuestros corazones descanse de tal manera que podamos reconocer tu fidelidad, Señor, tu amor, tu bondad, tu maravillosa grandeza. Ayúdanos a estar unidos a tu Hijo permanentemente. Es recurrente la palabra cuando Cristo nos invita a permanecer en mí, permaneced en mí, que mi palabra permanezca en ustedes. Ayúdanos a ser verdaderamente diligentes en ese mandato, a permanecer en amor a Cristo Jesús. Bendícenos, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. Gracias por los hermanos que vienen de Tennessee. Sé con ellos en todas sus labores y guárdalos para que regresen también con bien a su casa y guarda a sus familias en lo que ellos llegan. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.